Entramos en el capítulo quinto, Buenos Aires, la asignatura pendiente. En este capítulo realizaremos algunas referencias sobre la provincia de Buenos Aires. Es el tema principal de este capítulo y nos sirve para analizar la situación bonaerense y comparar con otras provincias y municipios autónomos. En esta provincia, la cuestión de autonomía merece un capítulo aparte y una consideración sumamente especial. No se ha cumplido con el requisito de la autonomía, como de alguna manera se induce o se infiere en el título del capítulo. Como bonaerense conozco y quiero mi provincia, pero tengo en claro que ha sido una provincia reticente para establecer la autonomía de sus municipios. La provincia de Buenos Aires, como ya hemos adelantado, es la que tiene mayor superficie del país, la de mayor población, entre conurbano y el interior, más de un 40% del padrón electoral, 55% del PBI, es decir, posee una gran concentración industrial y se sigue manejando con una constitución provincial de 1934, de 90 años, y con leyes que tienen varias décadas. Otrora, una provincia portentosa, hoy económicamente embretada y con baja calidad institucional. Ya se ha dicho que no se busca repartir culpa entre gobernadores ni responsabilizar a nadie por esta situación. Es una cuestión estructural que ha trascendido en el tiempo, aunque en verdad nadie se ocupó activamente en modificarla. Políticamente, a lo largo del tiempo, el Estado provincial ha omitido la relevancia de los municipios y de la ciudadanía bonaerense. Y aunque no se pretenda cuestionar a nadie por esto, al menos particularmente, es claro que les cabe un severo cuestionamiento a toda la estructura política y estadual, o sea, del Estado, de la provincia por su manejo centralista y discrecional. Por tales motivos, la provincia de Buenos Aires acapara especialmente nuestra atención en este trabajo. Las principales medidas que hacen a la vida de los municipios las fija el poder provincial, en efecto, y con el fin de brindar una semblanza de la estructura de poder centralista, casi al viejo estilo unitario que identifica a esta provincia. A título ilustrativo se brindan algunos ejemplos del centralismo y la discrecionalidad bonaerense que pasamos a describir a continuación. El poder provincial fija la normativa de todos los municipios. Buenos Aires dicta en la legislatura provincial una sola ley orgánica de las municipalidades que reglamenta las funciones de los 135 municipios bonaerenses. Establece los sueldos de los funcionarios electivos, el intendente y los concejales, el sistema de auditorías a través de un tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires. Es la provincia la que designa el tribunal de cuentas que debe controlar las cuentas de los municipios. Ello es con la intervención del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado provincial. El Tribunal de Cuentas realiza el examen administrativo de los 135 distritos bonaerenses. A veces tarda 2 o 3 años en emitir dictámenes, en hacer todos los controles. Está radicado en La Plata y dista unos 400 kilómetros de Balcarce, que es mi pueblo, y 900 kilómetros de Bahía Blanca. Está lejos. Hay delegaciones en el interior y más cercanas, pero no son suficientes para hacer un control como el que debe ser directamente en sede central, digamos. En los municipios autónomos de otras provincias, las auditorías son formadas por profesionales designados por concurso en algunos casos, en otros por un tribunal de cuentas elegido por el pueblo, de acuerdo con la Carta Orgánica Municipal que se dicta en esos municipios vecinos. Este funcionamiento, por supuesto, nos demuestra un sistema de auditoría un tanto vulnerable. La provincia de Buenos Aires rige también el régimen electoral de los distritos,
a través de la Junta Electoral de la provincia. El organismo es creado y regido por el Poder Provincial. Además, en Buenos Aires, las elecciones provinciales y las municipales son simultáneas, no pueden separarse. Aquí no rige la opción de despegarse o adelantarse como en otras provincias autonomistas. Esto obviamente quita independencia a los municipios en los actos comiciales, ¿no? En Buenos Aires, la Constitución bonaerense, la Constitución de la provincia, redactada por la Convención Constituyente, indica que los municipios deben aplicar la democracia semidirecta. Sin embargo, la Ley Orgánica de las Municipalidades, dictada por el Poder Provincial, no los habilita. No habilita este procedimiento. Pero nos detenemos en este detalle. La Constitución Provincial, dictada por una convención constituyente, indica que se debe habilitar la democracia semidirecta. Pero a su vez la ley orgánica, dictada por la legislatura bonaerense, no dice absolutamente nada, lo omite totalmente. No obstante, decíamos, existen algunas expresiones espontáneas de democracias semidirectas en algunos pueblos, por ejemplo, la habilitación de la banca del vecino, que permite a algunos vecinos exponer sobre algunos problemas, inquietudes, algún proyecto. En realidad es una exposición que dura unos pocos minutos aquí en mi pueblo, en Balcarce, y por lo que he visto en otros lugares, no es algo que resulte muy efectivo. En el caso de mi pueblo, bueno, acá hay un ejemplo a destacar, que creo que sucede en otros pueblos también de la provincia de Buenos Aires, en otros distritos. Los delegados de los pueblos más chicos, de los pueblos menores, suele hacer con la votación de los vecinos, según voten los vecinos. Los vecinos votan y eligen su propio delegado. Por tanto, salvo algunas expresiones voluntarias de algunos distritos, la democracia semidirecta no se cumple en la provincia de Buenos Aires. Hablando de concentración, centralismo, discrecionalidad, no podemos dejar de hablar de las frutillas del postre, que es la voracidad fiscal. Desde varias décadas atrás, en realidad, la recaudación de impuestos fue concentrándose en las arcas de la nación y de la provincia. En este caso hablo de la provincia de Buenos Aires. Es sabido que los impuestos se pagan en los pueblos, lo paga la gente, es una obviedad. Pero toda esa plata se va para arriba. A los municipios retorna solo una pequeña parte en concepto de coparticipación. Por ejemplo, veamos la gravosidad fiscal. El IVA, que no existía, comenzó con el 13% en la década del 70. Luego fue creciendo y creciendo hasta llegar al 21% o quedar en el 21%, que es lo que rige ahora, porque había estado más arriba. Inicialmente solo se aplicaban algunos productos industriales, luego se extendió a todos los demás. Ahora también lo pagan los alimentos como verduras, leche, insumos y servicios de primera necesidad. También en los 70 apareció el llamado impuesto al cheque. Nació con un 2 por 1000, 2 pesos cada 1000 pesos. En cambio ahora pasó al 12% en los últimos años, 12 por 1000, es decir, cada 1000 pesos se pagan 12. Un incremento del 600%. Aquel impuesto a las actividades lucrativas que muchas personas mayores conocieron, del 1% que rigió en los 70, se transformó en el impuesto a los ingresos brutos con un 3.5% y en algunos casos alcanza al 6%. Hay una escala que arrastra todos los recursos de los pueblos hacia la provincia y la nación, empobreciendo seriamente a los distritos comunales y su gente. Se empobrece la salud, la educación, la seguridad, los servicios. Estos son unos pocos ejemplos. La situación es mucho más grave si entráramos en profundidad y describiéramos muchos más ejemplos. Y nada se puede lograr si no se ejerce el derecho de autonomía, donde las municipalidades fortalezcan su poder sobre sus recursos y los intendentes ganen mayor capacidad negociadora con el poder provincial por ese tema de la coparticipación. La falta de autonomía hace municipios débiles.
procuran fortalecerlos en algunos casos mediante foros de intendentes, pero esto no es más que una evidencia de la debilidad que poseen, puesto que si deben juntarse para ganar fuerza, si hay que juntar las cabezas es porque individualmente no la tienen. El derecho ya existe, falta la ley, la autonomía, que es el mecanismo fundamental para ayudar a revertir la situación, ganar capacidad negociadora y de esa manera replantear, como era al principio, el sistema de coparticipación. En años atrás el sistema era diferente, en años atrás la discrecionalidad no existía en la magnitud y la profundidad que hoy existe. Buenos Aires, ya se ha dicho, ha sido reticente para establecer las autonomías. Su actitud centralista la vimos a lo largo de toda la historia. Dentro de ello vamos a referir un par de modificaciones constitucionales intentadas o realizadas en la provincia de Buenos Aires y que marcarían una tendencia que vale la pena observar y comentar. En el año 1990, durante la gestión de Antonio Cafiero como gobernador, hubo un claro intento autonomista. Se proyectó en aquel momento modificar la Constitución provincial con el objeto de implementar la autonomía municipal y además, como complemento de esa modificación constitucional, establecía la facultad de habilitar la reelección del gobernador Antonio Cafiero. Antes de eso, los gobernadores solamente duraban 4 años y en este caso la propuesta era que pudiera haber reelección y durar 4 años más. Se realizó la consulta popular, pero la gente, entendiendo que se privilegiaba la reelección del gobernador, no comprendió los alcances de la autonomía, que además no fueron claramente informados, y la gente votó en contra. El proyecto cayó. Un poco más adelante, en 1994, la reforma de Duhalde, que planteó para la Constitución, fundamentalmente buscó la reelección. O sea, se llamó a una consulta para modificar la Constitución provincial, pero no fue incorporada como propuesta el proyecto de autonomía, solamente planteaba su reelección como gobernador. Curiosamente, esta vez la gente votó afirmativamente. La propuesta del 90 que llevaba la autonomía fue rechazada, pero esta, que principalmente llevaba la reelección del gobernador, fue aprobada. La gente votó afirmativamente. Los municipios bonaerenses realmente poseen muy escasas potestades. Frente a la falta de autonomía, las municipalidades bonaerenses se transforman en mera delegación del poder provincial. Su facultad legislativa se reduce prácticamente a una labor reglamentaria de las disposiciones del poder provincial, y tal dependencia la limita a una gestión cuasi autárquica. Prácticamente transforman a las municipalidades o a los municipios, como queramos decirlo, en organismos autárquicos. Nada de esto favorece el crecimiento democrático y el bienestar de la sociedad. Mencionemos algunas gestiones desde los pueblos solicitando la autonomía. Bueno, por un lado, reitero lo de mis proyectos que fueron presentados en el año 2001, 2003 y el otro 2004, aprobados por el Consejo Deliberante y difundidos por los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Luego, otros municipios de la provincia también realizaron presentaciones similares en la Cámara de Diputados de la provincia, en la legislatura. Algunos diputados también presentaron proyectos, pero nada, sin resultados. Actualmente hay proyectos y comienzos de gestiones de algunas municipalidades muy bien planteadas. Particularmente Castelli, leí todo el proyecto, me informé, lo escuché la fundamentación del intendente y realmente me pareció muy interesante, un excelente planteo con el que además de solicitar a la provincia la declaración de autonomía para los municipios bonaerenses, comienza a asumir algunas actitudes autonomistas en sus propios distritos y además formuló un planteo ante la Corte Suprema de la
nación por el incumplimiento de la provincia de Buenos Aires del artículo 123, es decir, un comportamiento anticonstitucional. Junto con Castelli aparecen también General Viamonte, Rivadavia. Además de esto, han surgido equipos de profesionales especializados en derecho constitucional que han iniciado trabajo de análisis y evaluación sobre el tema. Es decir, es un tema que no cae en agua de borrajas, sino que se viene analizando seriamente con el fin de que en algún momento sea aplicable, acceda el gobierno de la provincia a su aplicación. Sin duda alguna, insistiendo, en algún momento la autonomía bonaerense, decimos y reiteramos, se va a lograr, es cuestión de tiempo nada más, tan solo falta interesar al gobierno provincial y difundir el tema en la sociedad. Es imprescindible que la sociedad conozca esto para no repetir aquella experiencia del proyecto de Cafiero, que la gente por desconocimiento termina votando negativamente. Entonces, es lo que estamos haciendo acá, es lo que estoy haciendo con vos y te pido que también lo difunda con tus amigos, con tu familia y demás. Cerrando este capítulo, digamos que con unos pocos ejemplos hemos visto el comportamiento centralista de Buenos Aires y la asignatura pendiente que Buenos Aires tiene con los distritos de toda la provincia. No se ha habilitado la autonomía en los municipios. Ya señalamos reiteradamente que esto no es una opción, sino es un mandato constitucional. Debe cumplirse con una sociedad que necesita que la política le sirva, debe cumplirse con ese artículo de la Constitución Nacional cuyo espíritu tiene la pretensión de que la sociedad viva en condiciones mejores, fundamentalmente con el afianzamiento y la profundización de la democracia. Hay que terminar con el funcionamiento restringido, cuasi autárquico de las municipalidades bonaerenses, convertidas en ciertos casos, como hemos dicho, en delegaciones del poder provincial, donde pareciera que el poder provincial puede ir digitando cada una de las medidas que se toman en los municipios. No debe ser así. Los municipios tienen otra función y dentro de esa función requieren otra funcionalidad. La política debe reconciliarse con la sociedad. Es un deber que no puede seguir soslayándose. La sociedad debe tomar conciencia y estar alerta, por supuesto, y dispuesta a promover la autonomía de los distritos desde su lugar, desde su espacio, hablando con la familia, con los amigos, un poco lo que decíamos recientemente, ¿no? Que volvemos a reiterar. Yo también me comprometo desde mi lugar, desde mi espacio, desde aquí, por los que amo, por mi vocación ciudadana. Vale la pena. Si hacemos el esfuerzo, lo vamos a lograr. Todas las provincias argentinas van a ser autonomistas, también la provincia de Buenos Aires. Sé que requiere un esfuerzo, pero bueno, es dar un paso, un primer paso que no te lleva a donde vas, pero te mueve de donde estás.